Hola, buenas tardes. Nosotros les hablaremos a continuación sobre los materiales con efecto de confinamiento cuántico. El equipo está integrado por Aguirre Sánchez Juan Carlos, por Palomares Estudillo Mauricio Antonio, por Jiménez Cruz Cristian y su servidor Moro Ortega Juan Carlos. Siguiente. Bueno, yo les hablaré acerca del pozo cuántico y materiales semiconductores. Bueno, un material semiconductor es un tipo de material que tiene características eléctricas intermedias entre los conductores y los aislantes, lo que puede permitir la corriente de una manera más fluida. Sin embargo, a diferencia de los materiales conductores, no cuenta con una permitibilidad eléctrica tan superior como la de dicho material. Los semiconductores tienen propiedades únicas de poder cambiar su conductividad eléctrica bajo diferentes condiciones, como puede ser la temperatura, la luz o cualquier otro estímulo. Siguiente, por favor. Bueno, los semiconductores tienen una amplia gama de aplicaciones en diversas áreas de la tecnología y la electrónica. Algunas de las aplicaciones más comunes son la fabricación de componentes electrónicos que utilizamos diariamente, como por ejemplo diodos, transistores y circuitos integrados. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son los pozos cuánticos? Los pozos cuánticos son utilizados en una gran variedad de dispositivos electrónicos, como por ejemplo el LED láser, los fotodetectores e incluso en moduladores. También cabe mencionar que las propiedades optoelectrónicas que tienen estos materiales dependen de su composición química. Siguiente. Ok, un pozo cuántico consiste en una región en la que se confinan partículas como electrones o huecos, debido a las características de energía de la estructura. Estos pozos son muy delgados en una dimensión espacial, lo que permite que las partículas estén confinadas en esa dimensión y se comporten de una manera cuántica. Um, En un pozo cuántico, las partículas están restringidas a ciertas energías discretas, lo que significa que solo pueden tener ciertos valores de energía. Esto se debe a que las propiedades de confinamiento cuántico modifican la densidad de estos estados de energía en las regiones distintas. Bueno, como pueden ver en esta imagen, podemos observar claramente que los niveles de energía van desde el nivel 1 hasta el nivel 3 y dependiendo de la posición de las partículas, van a estar restringidas a ciertos valores de energía. Um, Siguiente, por favor. Ok, los pozos cuánticos son bastante útiles en una variedad de aplicaciones, como por ejemplo en dispositivos electrónicos de estado sólido, incluso en el estudio de fenómenos cuánticos, como puede ser, no sé, la emisión de la luz o incluso en conducción cuántica. Además, son fundamentales en el desarrollo de tecnologías como los diodos emisores de luz y los láseres de estado sólido, ya que permiten controlar la emisión de luz con alta precisión y eficiencia. Mm, Fabricación de materiales con efecto de pozo cuántico. Siguiente. Bueno, primero tenemos que definir qué es un epitaxia. La epitaxia es un proceso por el cual se crea pozos cuánticos, o bueno, en el cual se deposita un material contra una capa delgada de este material, y al igual que un cristal, pues este se controla formando capas cristalinas que siguen el mismo orden, y eso tiene como efecto que estos crezcan en grosor. Siguiente. Uno de los epitaxios más usados es por haces moleculares, que en sus siglas es MBE. Este tipo de epitaxia es ampliamente utilizado pues para el crecimiento de pozos cuánticos, debido a que permite un nivel de control de su rugosidad de las capas,
Y pues funciona mejor si se le agrega el RIT, o en sus siglas es RHDEED, y ahí puse en inglés, y esto es para el monitoreo de forma real. El sistema más usado pues es el MBE River 32, que consiste en una cámara que está al ultra vacío, y como sabe, el cual se le agrega y con un sustrato de arsenuro de galio sobre, sobre el cual se hará crecer pues esos cristales, se harán crecer esos cristales en una cámara que se encuentra conectada a una celda de fusión. Y pues cuando se deposite el material, pues empezará el proceso de cristalización y el crecimiento del pozo cuántico, cada una de las celdas. Y eso sería toda la fabricación. Y aquí podemos ver la imagen donde está más o menos descrita la forma en que se hace este método, en donde aquí se puede ver el sustrato y cómo se le agrega poco a poco el material para que se cristalice y se forme esas pequeñas capas. Y ahí podemos ver que es el RHEED. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los materiales de confinamiento cuántico. Como hemos estudiado, los materiales de confinamiento cuántico son materiales semiconductores que exhiben ciertas características de acuerdo a su barrera de potencial. Esto, la determinación de estas características les da ciertas propiedades muy particulares dependiendo de su aplicación. Una de estas aplicaciones tiene en forma de los puntos cuánticos. Al siguiente. Los puntos cuánticos son nanoestructuras artificiales semiconductoras conformadas por algunas decenas de átomos o hasta varios miles de átomos, dependiendo de la aplicación que se les pueda dar. En los puntos cuánticos, la barrera de potencial está delimitada en los tres ejes del plano cartesiano. Esto significa que los electrones están muy delimitados en su movimiento y esto les permite exhibir características muy únicas y particulares, como son una banda de potencial bien definida que define la longitud de onda o frecuencia de los fotones que pueden emitir al momento de ser estimulados de manera externa. Los puntos cuánticos, como bien dice, son estructuras muy pequeñas a nivel, en escala de los nanómetros, que desde el punto de vista macroscópico, por lo general se pueden presentar o en forma de pastillas pequeñas, píldoras, o en forma de suspensiones semiacuosas, como podemos ver en la imagen. En la imagen se puede apreciar suspensiones de puntos cuánticos que exhiben la característica de fluorescencia que está relacionada con la energía de banda prohibida que tienen cada uno de los puntos cuánticos en cada una de las soluciones distintas. Eso. Siguiente, por favor. Ahora, los puntos cuánticos tienen varias aplicaciones en distintos campos de la ciencia. Una de estas aplicaciones son las imágenes de alta definición. Al tener una banda de energía bien delimitada y bien definida, significa que podemos conocer con exactitud la longitud de onda en la cual van a estar los fotones que se emitan al momento de estimular estos puntos cuánticos. Esto tiene varias aplicaciones y una de ellas en las imágenes de alta definición. Actualmente una de las tecnologías en tendencia son las pantallas de QLED, que se les dice que son básicamente pantallas de puntos cuánticos que están conformadas por píxeles en donde cada uno de esos píxeles tiene insertos varios puntos cuánticos que al tener una banda de energía bien delimitada y tener una longitud de onda específica pueden emitir colores más nítidos y más concretos. Esto se traduce en una imagen de mejor resolución por unidad de píxel y con mayor contraste y colores más brillantes. Entonces, siguiente, por favor. Otra aplicación muy interesante de los puntos cuánticos viene en el área de la biomedicina, donde en realidad tiene varias aplicaciones. La principal y una de las más populares es para mayor contraste en imágenes realizadas por estudios como tomografías o resonancias. Al insertar
sustancias o suspensiones con puntos cuánticos en ciertos tejidos que se deseen observar, pueden ser estimulados con cierta longitud de onda o cierta cantidad de energía para poder exhibir cierto color en dependencia del tejido al que se hayan adherido. Otra aplicación en el área de la biomedicina viene dado como agentes funcionalizados para la detección de enfermedades. Esto significa que los puntos cuánticos, como son materiales artificiales, al momento de ser sintetizados, y se les atribuye ciertas características muy específicas en dependencia de la aplicación que se les quiera dar, que en este caso es en el área biomédica como agente que se pueda adherir a ciertos tejidos específicos de manera que el cuerpo no los rechace o no los detecte como un agente extraño. Una vez que se sintetizan los puntos cuánticos, se les añaden capas externas de lípidos o agentes bioactivos que pueden trabajar en contraste con, bueno, que puedan adherirse a algún tejido en especial. Esto ayuda para la detección de algunas enfermedades, como si quisiéramos, por ejemplo, detectar tejido canceroso o tumores de algún otro tipo. Podemos introducir suspensiones de puntos cuánticos de manera que se adhieran a ese tejido en específico y puedan ser visualizadas más fácilmente mediante estudios de resonancia o tomografías. Del mismo modo, bajo procedimientos similares, pueden ser combinados con fármacos o agentes terapéuticos para poder liberar el fármaco en zonas localizadas que impida el daño o el maltrato al tejido sano circundante al área enferma. Entonces, siguiente, por favor. Finalmente, otra aplicación también muy popular es en la industria energética. Debido a que los puntos cuánticos tienen su banda de energía y sus características tanto ópticas como electrónicas bien definidas, tienen una gran eficiencia en la conversión de la energía lumínica y eléctrica y viceversa, por lo cual son muy populares para aumentar la eficiencia de los dispositivos fotovoltaicos, como pueden ser las celdas solares o dispositivos de iluminación, pues al exhibir una gran eficiencia de conversión de la energía, se traducen en un menor coste y en una mayor eficiencia al momento de iluminar áreas. Entonces, siguiente, por favor. Otra aplicación es de los materiales de confinamiento cuántico viene en forma de los cables cuánticos. De manera similar a los puntos cuánticos, los cables cuánticos son materiales que tienen delimitada su región, solo que en este caso es en 2 dimensiones, por lo general en el eje X y en el eje Y, lo que significa que tienen una forma bien delimitada de moverse en estos ejes, pero tienen toda la libertad para moverse a lo largo del eje Z. Bien, las dimensiones de los cables cuánticos van desde algunos nanómetros de ancho de algunos nanómetros de ancho por varias micras de largo. Dice, su disposición de banda prohibida permite una conducción electrónica controlada y sumamente eficiente, lo cual tiene varias aplicaciones en distintos campos. Siguiente, por favor. Una de estas son las aplicaciones, es como sensores de alta gama o alta sensibilidad. La forma en la que están dispuestas los electrones y la banda prohibida dentro del cable cuántico facilita la detección de pequeñas variaciones en la misma, lo que significa que señales muy pequeñas para ser detectadas por métodos tradicionales pueden ser percibidas a través de este método, al alterar precisamente la conducción de corriente o luz en estos cables. Esto los hace ideales para detectar señales que no podrían ser detectadas por otros métodos convencionales. Entonces, siguiente, por favor. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre algunos ejemplos en los que se ocupa el confinamiento cuántico y les daré una retroalimentación de lo antes visto. Bueno, como retroalimentación, tenemos que el confinamiento cuántico es el aislamiento de las partículas dependiendo de los ejes. Dependiendo de los ejes también se le conoce con diferentes nombres, siendo en 2 dimensiones conocido como pozo cuántico, restringiendo el eje Z y teniendo movilidad en el eje X y Y.
En una dimensión se le conoce como hilos cuánticos, los cuales tienen restringido el eje Z y el eje X o Y. Por último, tenemos la restricción de las 3 dimensiones, conocida como puntos cuánticos. Otra de las características muy importantes que tenemos que tomar es la distancia entre ellos, siendo la distancia de las bandas de conductividad deben de ser menor a 10 nanómetros, si no ya no se considera como confinamiento cuántico. Ahora bien, este tipo de confinamiento cuántico son muy relevantes en lo que es el área de fotónica, ya que muchos materiales están hechos con este fenómeno. Y a continuación les hablaré de dos ejemplos muy importantes en esta área. El primero es la fabricación de láseres semiconductores basados en puntos cuánticos. Para esta fabricación de láseres se ocupa el método de epitaxia, que consiste en poner nuestra barra y calentarla hasta llegar a su punto de fusión. Regularmente esta temperatura suele ser de 600 grados centígrados a mayor temperatura, dependiendo del material que va a ser el que va a tener el conflicto cuántico. Para esta parte, nuestra cámara debe estar vacía, como mi compañero antes mencionó. Ahora bien, para la elaboración del láser semiconductor, usa distintas capas, las cuales se ocupa principalmente, o al inicio, una capa de arseniuro de galio cargada negativamente. Posteriormente, se ocupa una capa de arseniuro de galio y aluminio igual negativamente. Y en medio es donde se encuentra nuestro confinamiento cuántico, que como mencioné son puntos cuánticos. Estos puntos cuánticos están hechos de arseniuro de indio, los cuales van a estar confinados por arseniuro de galio e indio. Posteriormente se va a cubrir esta capa igual por arseniuro de galio, y ya después va a tener nuestras capas de arseniuro de galio y aluminio dopada positivamente o cargada positivamente. Después de esto se pondrá nuestra capa de arseniuro de galio, ahora cargada positivamente. Ya para finalizar, les mencionaré sobre otros de los dispositivos que se ocupan en esta área, la cuales son los fotodetectores, fotorresistores, entre otros. Se ocupan este mismo método, que es el confinamiento cuántico por películas delgadas de nitro de silicio, las cuales ocupan un método que el material confinante se va a encontrar en la parte inferior, mientras el material confinado se encontrará como en forma de gas. Y en la parte superior se encontrará la lámina en la cual se incidirá todos estos materiales y quedará confinado ya nuestro material final. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención, y al final aquí tenemos las referencias.